Muy bien, Dios les bendiga. Realmente doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí en este lugar. Vamos a ver lo que estamos aprendiendo y vamos a tratar de explayar un poquito más acerca de las obras eternas. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, la Biblia nos enseña que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal. La palabra tribunal es la palabra bema y es una plataforma elevada en la que colocaban a los atletas victoriosos. Y la Biblia dice que nosotros estaremos ante el bema o ante esa plataforma de Cristo o tribunal de Jesucristo. Y este es un estrado donde el juez premiaba y les daba las coronas a cada uno de los competidores. De ahí precisamente viene la idea de premiar durante los Juegos Olímpicos. Y así dice la Biblia que se sentará Cristo para evaluar y para recibir, o para que cada uno de aquellos reciban recompensas eternas, todos los que fueren fieles a Jesús. Ahí es donde Dios va a repartir a cada uno según, dice 2 de Corintios 5:10, según sea su obra o lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos enseña a nosotros, los cristianos, que va a haber un día donde habrá millones de seres humanos en un lugar, yo me imagino, inmensamente grande, grandísimo. Y todos los que se encuentran ahí en ese lugar son puros cristianos, que van a pasar para ser evaluados en el tribunal de Jesucristo. Y cada uno, dice la Biblia, va a ser juzgado. Vean ustedes, 2 de Corintios 5:10, cada uno individualmente. O sea que se van a presentar todos los cristianos uno por uno delante de Cristo para evaluar todo lo que tú hayas hecho desde el día en que te convertiste a Jesucristo. Dios va a sacar allí tu vida completa y va a hacer una evaluación. Así que va a ser un lugar inmensamente grande, esa plataforma donde está el juez que va a premiar a cada uno según fuere su obra. Y son puros cristianos los que van a estar ahí en ese lugar. La razón por la que son puros cristianos es porque este todavía no es el juicio de los que no fueron salvos. Pero este juicio al que nosotros vamos a enfrentarnos no está relacionado con nuestra salvación. O sea, por eso no vamos a ser juzgados, porque la Biblia dice que nosotros ya fuimos salvos. Nuestro juicio está relacionado con las recompensas, con los premios que Dios va a dar. Y el día que seamos juzgados para ser premiados, o también para perder esos premios. Vamos a ser juzgados y vamos a recibir o vamos a perder premios. La Biblia a esto le llama el tribunal de Jesucristo. Y esto se repite en Romanos 14:10, donde vemos nuevamente que nosotros vamos a poder enfrentarnos con Dios en este tribunal. Vemos entonces aquí que
cada uno, o sea, vemos la individualidad. Todos los cristianos nos vamos a presentar delante de Jesús, frente a Él, y seremos llamados uno por uno. Imagínense usted, si no va a ser de esa forma, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Cualquiera diría, si hay una explanada de millones y millones, ¿cuánto tiempo se irá a tardar? No importa el tiempo, ya estamos en la eternidad. Y como nuestra mente no puede entender lo que es la eternidad, pues entonces nos damos cuenta que cuando Jesús haga este juicio, va a llamar a uno por uno, uno por uno, uno por uno, frente a Él. Seremos llamados cada uno y seremos juzgados, dice la Biblia, justamente. La razón por la que vamos a ser juzgados justamente es porque Cristo es un juez justo. En 2 de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo, hablando de este momento, naturalmente del momento de estar frente a Jesús en el tribunal de Cristo, dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Yo no creo que Él vaya a cometer injusticias con los cristianos, sino que cada uno será juzgado justamente por este juez justo en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día del tribunal de Jesucristo. Y dice Pablo, no solamente a mí me va a coronar, sino a todos aquellos que están esperando pacientemente y amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Timoteo 4:8. Corona es un borde decorativo y se refería a las guirnaldas laureadas que se colocaban en la cabeza de algún dignatario, de militares o de atletas victoriosos. La construcción, pudiéramos decir, lingüística de la palabra justicia puede significar que la justicia es la fuente de la corona que recibirá cada uno, o pudiéramos decir que es la naturaleza misma de la corona de justicia que cada cristiano va a recibir. Y esto es en expresiones como Santiago capítulo 1 versículo 12, donde dice que recibiremos la corona de vida. Es muy probable que se refiera a esto, porque Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice también: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Pablo, para poder entender bien lo que estaba tratando de decirnos, es muy probable que se refiera a esta corona, y probablemente estudiemos cada una de estas coronas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 dice que es corona de gozo. Están apuntando para que ustedes aprendan, porque vamos probablemente a estudiarlas detenidamente para poder entender lo que Pablo está diciendo acerca de la corona, o de lo que Dios va a premiar, o la forma en que Dios va a premiar a todos los cristianos. Y en 1 de Corintios 9:25 dice que es una corona incorruptible. Y en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 se le llama corona de gloria. Entonces quiere decir que recibiremos las realidades de la vida,
Vean ustedes lo interesante que es esto. O sea, desde que nosotros nos entregamos a Jesús, dice la Biblia, recibimos la vida eterna. Jesús vino a salvarnos eternamente y a darnos su vida. Y esta es una de las realidades en las que nosotros como iglesia, como creyentes, seremos coronados. Realidad de vida, la vida real, la vida auténtica, la vida verdadera, la vida que realmente vale la pena. Otra de las realidades que vamos a recibir como recompensa es el gozo. Dice la Biblia que estaremos eternamente al lado de Jesús. Y imagínense usted estando viviendo al lado de Jesús, completamente va a ser algo diferente al estilo de vida que nosotros vivimos. Porque nosotros aquí realmente gozamos, pero no mucho, no disfrutamos tanto en el sentido literal para poder disfrutar lo que realmente es el gozo. Disfrutamos el gozo de nuestra salvación, disfrutamos de la vida que nosotros estamos viviendo aquí, pero hay etapas en las que entramos en algún sufrimiento, en alguna angustia, y el gozo es interrumpido. Pero en la eternidad, un gozo ininterrumpido, ¿cómo será? También dice que vamos a recibir la incorruptibilidad, o sea que no nos vamos a corromper, no vamos a envejecernos. Nuestra naturaleza eterna no va a cambiar nunca. No es que pasa un año, 2 años y vamos a empezar a vernos diferentes. No, sino que la Biblia dice que seremos premiados con estas coronas que nosotros recibiremos el día que nosotros entremos a la eternidad al lado de Jesucristo. Y también recibiremos la realidad de lo que describe la gloria de Dios en nosotros. Y la gloria de Dios describe la naturaleza de nuestra corona. Por eso la Biblia nos enseña que Él va a pagar a cada uno según fuere su obra, porque Él es un juez justo. Todo va a ser según nuestras obras, según el premio que recibiremos. Es según lo que nosotros hayamos hecho para poder adquirir las obras eternas que Dios está por darnos a todos aquellos que estamos esperando la venida de Jesucristo. El apóstol Juan en segunda de Juan 8 nos aconseja algo muy importante a todos los cristianos, a todos los creyentes. Esto para que nos animemos y para que no desmayemos. Segunda de Juan 8. Dice, mirad que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, en otras palabras, ten cuidado de no perder lo que estás recibiendo de parte de Dios para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual. No pierdas, ten cuidado de no perder el fruto de nuestro trabajo. Segunda de Juan capítulo 8 es. Nada más tiene un solo capítulo. No debemos nosotros de permitir que se pierda el fruto del trabajo que hemos caminado, todo lo que hemos desarrollado a través de los tiempos sirviéndole a Jesús. Porque una pérdida de esa recompensa puede ocurrir en cualquier momento y le puede suceder a cualquier creyente. A cualquier creyente le puede pasar. A lo mejor has caminado tu vida completa con Cristo, probablemente desde tu juventud, o a lo mejor creciste conociendo el Evangelio y resulta que al final de tu carrera, antes de la venida de Cristo, poquito antes
de que Cristo venga por su iglesia, comienzas a pecar en contra de Dios. La Biblia a esto le llama pérdida, y nosotros tenemos que cuidar de que no se pierda el fruto del trabajo de tantos años que has servido y que has mantenido para poder sostenerte en Jesucristo, y que en un momento pierdas todo lo que tú has recibido y todo lo que tú has experimentado con Dios. O sea, el apóstol Juan dice: no permitan esto, por favor, cuídense. No dejen que el pecado se enseñoree de sus vidas. No permitan que el pecado comience a minar tu vida y comiences a perder las fuerzas y el ánimo para poder continuar hacia adelante con Jesús. Esto lo dice Pablo en Colosenses 2, versículo 18, donde dice: no permitan que nadie, absolutamente nadie, los prive de vuestro premio. Escuchen esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no debemos de permitir que nada ni nadie nos prive del premio que nosotros ya hemos adquirido cuando nos entregamos a Jesucristo y cuando comenzamos a caminar con Él. La razón por la que el apóstol Pablo dice que no debemos nosotros permitir que nadie nos prive de este premio es porque esto es cuando comienza a afectarse nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Por eso en el versículo 24 del capítulo 3 del mismo libro de Colosenses, Pablo dice que sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor Jesucristo ustedes están sirviendo. ¿O no es así? Ustedes están sirviendo a Jesús, porque al Señor Jesucristo servís. Por eso ustedes deben de vigilar y estar siempre conscientes que nosotros podemos perder todo lo que hemos caminado, que podemos perder el fruto de nuestro trabajo, que podemos permitir que nos robe el enemigo el premio que Dios ya dijo que nos iba a dar en la eternidad. Y nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar que no vaya a suceder esto por ningún motivo, por ninguna razón. Que nada afecte nuestro carácter, que nada afecte nuestra vida espiritual, sabiendo que de Jesucristo recibiremos la recompensa. ¿Cuándo la recibiremos esa recompensa? En el día del tribunal de Jesucristo, el día que comparezcamos delante de Él. El día que estemos delante de su presencia para evaluarnos y para premiarnos. Ese día va a llegar y no debemos de dejar que nada nos robe lo que Cristo nos ha dado. Cuídense, por favor, muchísimo. Y más en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Esto que Pablo está diciendo aquí es más bien una advertencia, pudiéramos decir, bastante enérgica, para que nosotros seamos cuidadosos y a través de esta advertencia aprender que podemos perder mucho si nos alejamos de Dios y dejamos que nos robe todo lo que el enemigo nos robe, todo lo que Cristo nos ha dado. Toda recompensa eterna que un creyente gane tiene que ver con la pureza, con el anhelo y con la eficacia de Cristo. Él es el que está haciendo posible que nosotros entremos en ese ambiente de pureza. Él es el que hace posible que nosotros estemos de alguna forma participando de su naturaleza divina para poder ver la eficacia de los premios eternos que Él ha preparado, mientras el creyente no entre en ese ambiente espiritual que se necesita para visualizar la eficacia del sacrificio de Jesús, para mirar la pureza a la que Cristo nos está llamando y que nos falte el anhelo de poder caminar con Él. Entonces quiere decir que hace falta trabajar mucho en nuestra área espiritual para
mirar la pureza y la eficacia con la que Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos obtener nuestra redención eterna. Y en Juan capítulo 2, donde estábamos ahora en el versículo 9, habla de la perseverancia. Vean ustedes lo que está diciendo Juan en 2 de Juan 9. La palabra perseverar o persevera alude a la idea de una obediencia constante. Vean ustedes que la obediencia está relacionada con una obediencia constante. O sea que estamos hablando de una obediencia ininterrumpida. Quizás ocasionalmente nosotros cometemos errores en nuestra vida espiritual. A lo mejor, y esto tenemos que entenderlo, que también de repente le fallamos a Dios, pero eso no puede evitar que nosotros estemos en una obediencia constante, en una perseverancia ininterrumpida con Dios. Porque cuando venimos a Cristo, nosotros aprendemos y tenemos cada día el conocimiento, las armas, la capacidad y la sabiduría espiritual de la Biblia para saber cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. El método que la Biblia emplea es: si alguno peca contra Dios, tiene que aprender a ir a pedirle perdón a Dios. Y si ofendes a alguien, ir y humillarte y pedir perdón. Y cuando el perdón se convierte en algo integral de nuestras vidas y lo reconocemos nuestros errores y nos humillamos, eso quiere decir que nosotros nos mantenemos en una perseverancia ininterrumpida. Porque la Biblia nos da el conocimiento, la capacidad y la sabiduría para saber cómo mantener esa perseverancia constante e interrumpida en nuestra vida espiritual. Decíamos entonces que la palabra persevera y alude a la idea de una adherencia constante y nos advierte que el fundamento doctrinal no está sujeto a cambio. Es interesante lo que está diciendo aquí el apóstol, porque estamos sirviendo para recibir recompensas eternas. ¿Sabían ustedes que ustedes están sirviendo no para recibir premios temporales como una corona de olivo que ganaban en el tiempo de Pablo en las Olimpiadas, o para ser premiados en esta tierra? Nosotros no estamos buscando premios aquí, no nos interesa lo terrenal desde que nos entregamos a Cristo en el sentido de los premios. En el sentido de lo que nosotros vamos a recibir, tenemos que tener una mentalidad de que las recompensas que Dios va a dar a sus hijos son recompensas eternas. Gozo eterno, vida eterna, gloria eterna, incorruptibilidad. Imagínense ustedes lo que realmente significa lo que Dios está haciendo con nosotros y la eficacia de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros para darnos esos premios eternos. O sea, nosotros no estamos buscando las cosas temporales cuando venimos a Cristo. Las cosas temporales no son realmente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo que Dios va al final de nuestra carrera a darnos. Por eso Pablo decía: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces comienza a decir después en el versículo 8: por lo cual me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará. ¿Por qué? Porque nosotros estamos corriendo una carrera para poder entrar a una eternidad realmente perdurable.
La vida eterna es lo mejor que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la vida eterna, sino las recompensas eternas que nos están siendo reservadas para todos aquellos que amamos a Jesús y estamos esperando pacientemente su venida. Aquí vemos entonces que la perseverancia es importante, porque desde que nosotros entramos en una vida espiritual sirviéndole a Jesús, en la perseverancia vamos adquiriendo más sabiduría y vamos cada día comprendiendo mejor la eternidad. ¿Me escucharon bien? Una vida ininterrumpida de servicio a Dios comienza a meternos en el ambiente eterno. Y comenzamos a disfrutar las cosas eternas desde aquí. No en toda su plenitud las estamos disfrutando, sino que comenzamos a visualizar realmente lo que nos espera. Comenzamos a visualizar lo que Cristo nos ha ofrecido. Y por eso es que mientras estemos aquí en la tierra, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a pasar por situaciones difíciles, por pruebas, por tribulaciones, por angustias. ¿Por qué? Porque las angustias y las tribulaciones que nosotros pasamos aquí nos muestran que lo eterno realmente es más valioso, y por eso es que Pablo decía que en las tribulaciones él comprendía mejor la eternidad. O sea que lejos el apóstol Pablo de entristecerse por las tribulaciones, decía: las tribulaciones me hacen una evaluación. Descubramos esto. Las tribulaciones, cuando llegan a mi vida, llegan y me hacen una evaluación y me hacen ver si estoy viviendo en lo eterno o estoy viviendo en lo temporal. Y en nosotros ocasionalmente necesitamos ser incomodados por las tribulaciones y por los sufrimientos. ¿Para qué? Para entender la eternidad a la que Dios nos llamó. Es impresionante. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que estamos sirviendo para recibir recompensas eternas. Pero ¿por qué llegan esas cosas a nuestra vida? Para que nosotros perdamos exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos de cuidar, que nada nos prive de vuestro premio. La tribulación nos recuerda la eternidad a la que Dios nos llamó, y también nos dice la tribulación: mirad que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque una pérdida de esa recompensa eterna o de esas recompensas eternas puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, por un descuido o por un momento de angustia, por un momento de desaliento, pierdes todo. Por un momento de tristeza. Y Dios no quiere que a través de esa forma nosotros perdamos lo que hemos recibido, sino que cuando lleguen a nosotros nos sirvan para evaluar lo que es eterno y lo que es temporal. Cuando llega la angustia, cuando llega el problema, cuando llega la necesidad, cuando llega esto a nuestras vidas, nos recuerda que Dios tiene algo eterno para mí, ininterrumpido, real, auténtico, verdadero, y que lo que aquí en la tierra sufrimos no es de compararse con la gloria eterna que en nosotros ha de ser manifestada. Y es ahí cuando nosotros realmente las tribulaciones y las angustias que pasamos nos damos cuenta que nos sirven para evaluar nuestro carácter, para evaluar nuestra fe, para evaluar nuestra confianza en Dios,
y para que a ver en qué estamos parados. ¿Estamos sobre la arena o estamos sobre la roca? Esto, pudiéramos decir, solamente lo puede entender un cristiano maduro. El que no está maduro dice, no, yo no estoy dispuesto a sufrir nada. Pero los que aman a Dios están dispuestos a sufrir lo que sea, con tal de no permitir que la pérdida llegue a sus vidas. Entonces, si estamos sirviendo para recibir recompensas eternas, entonces vale la pena santificarnos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena. Entre más joven estés, qué privilegio recibir a Cristo a los 14, 15 años. O qué privilegio haber nacido en un lugar donde tus padres te hablaron de Jesucristo desde pequeño. Qué gran privilegio, porque tienes mucho más tiempo de hacer obras para que cuando llegues a la eternidad seas juzgado por el juez justo de la forma correcta. Así que no se desanimen los que recibieron a Cristo, a lo mejor ya grandes, porque no es la cantidad de las obras, sino más bien la calidad de las obras que nosotros hagamos en el Señor. Porque esto es lo que contará en el día del tribunal de Cristo. Recordemos que podemos echar a perder todo lo que nosotros hemos hecho. Y si de repente se les atraviesa el diablo, el enemigo, y le das una puerta de entrada y caes en el pecado y no te levantas y no te arrepientes, y llega Cristo por su iglesia, como la Biblia dice, como ladrón en la noche, y pierdes todo lo que has caminado con Jesucristo. Si esto llegara a suceder en tu vida, en la venida de Cristo, créeme que en ese momento lamentarás por toda la eternidad, porque perdiste la oportunidad de tu vida. Perdiste la oportunidad de haber sido arrebatado por Jesús en su venida. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Quiero que ustedes vayan conmigo para que entendamos esto, para que cuidemos y para que no perdamos nosotros la fe y la confianza en Dios. El apóstol comienza a decir: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Ustedes y yo tenemos que mantenernos. No pierdan la confianza en Dios. No te desalientes, no te desanimes. Acuérdate que hay grande remuneración de galardón. Y cuando dice Dios grande, es grande en la medida de Dios, no en nuestra capacidad, sino que estamos hablando de cosas eternas. Estamos hablando de recompensas eternas. Vale entonces la pena que pase lo que pase. Yo voy a mantener mi carácter, voy a mantener mi fe y mi confianza en Jesucristo. Pase lo que pase, nada me hará caer, nada me hará retroceder, porque he determinado ser galardonado en el tribunal de Jesucristo. Y esa fe y esa confianza tenemos que tenerla todos y cada uno de ustedes. Yo voy a ser recompensado, no voy a recibir pérdidas en el tribunal de Jesucristo. Esa es la confianza y la seguridad en la que nosotros debemos de afianzarnos como hijos de Dios. Versículo 36. Porque la paciencia os es necesaria. Tienen que tener paciencia. La paciencia significa esperar el momento. Aunque sufro,
aunque lloro, aunque soy atribulado, aunque soy tentado por el diablo para pecar contra él, tengo que tener paciencia. Aunque el diablo me haga ofertas para pecar contra Dios, tengo que tener paciencia, porque hay un galardón que me espera. La paciencia es, si puedes, si tienes chance, no, es algo necesario para poder alcanzar las promesas eternas. La paciencia es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, nosotros podamos obtener las promesas de Dios. Porque un poquito, versículo 37, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Un poquito, Cristo ya no tarda, Cristo está por venir, Cristo está por aparecer en las nubes de su gloria. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, ahora, en este tiempo, solamente caminamos por fe. El justo por la fe se sostiene. La fe es la que lo sostiene. La confianza en Dios es la que nos hace soportar. Es la que nos da fuerzas para continuar. El justo por la fe se va a sostener hasta la venida de Cristo. Pero si alguno se retira, si alguno se aparta, dice Dios, esto no agradará a mi alma. Y vas a recibir pérdida. Pero nosotros, a ver, digan conmigo, pero nosotros no somos tales para apartarnos. Yo no me aparto. Nosotros no somos tales para retirarnos. ¿Para qué? Escuchen ustedes, para perder, para perdición. Solamente una persona ignorante se aparta para perdición. ¿Por qué se va a apartar? Para perderse, para perder los premios, para perder las recompensas. Por Dios, son recompensas eternas, hijo de Dios. ¿Cómo vas a cambiar las cosas eternas por las cosas temporales? Es imposible. Un cristiano sabio jamás haría eso. Una persona de fe nunca haría tal cosa. Los hijos de Dios, nosotros, por eso Pablo dice, no somos tales para retirarnos, para perder, sino que nos mantenemos fieles para ganancia. A lo mejor ahorita, a lo mejor pueden decirnos fanáticos o exagerados o te crees muy santurrón o que esto y que otro, porque no saben lo que nosotros estamos haciendo, no conocen, no entienden, no tienen ni idea para qué nosotros estamos siendo fieles a Dios. Estamos siendo fieles a Dios porque queremos ser recompensados en el tribunal de Jesucristo. Así que no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. No importa cómo nos sintamos, aunque a veces nos sintamos tentados a renunciar debido a las persecuciones, y queremos renunciar y ya no queremos identificarnos más con Cristo ni con los cristianos fanáticos, lo que nos llevaría a nosotros a apostatar de la fe. Sin embargo, nuestro galardón, vemos por la Biblia que está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca la recompensa eterna. Y no es tiempo para retroceder, no es tiempo para rendirnos. Vamos a permanecer fieles. Vamos a depositar toda nuestra confianza en Cristo para obtener las promesas que Él nos ha prometido. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él es fiel, Él va a regresar, Él viene a recompensarnos en su venida.
Y lo primerito que va a hacer es transformar nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Eso es nomás el get start, es lo que va a comenzar a hacer con nosotros. Esto es precioso porque la Biblia esto nos promete. Dios va a comenzar primeramente transformando nuestros cuerpos y después nos lleva a una fiesta gloriosa, las bodas del Cordero. Y después comienzan las recompensas, y yo no me quiero perder las recompensas eternas, porque son parte integral de mi vida espiritual, de mi vida como cristiano, como hijo de Dios. Son parte de mí, de mi vida. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, vean ustedes ¿por qué el apóstol Pablo escribió esto en Hebreos? Habacuc dice, aunque la visión tardara, escuchen esto, aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo. ¿Están de acuerdo conmigo? Aunque se tarde, espéralo. Porque si no te toca en el rato, cuando te vayas a la tumba, ya te fuiste con él. Porque dice la Biblia, ausentes del cuerpo, inmediatamente presentes al Señor. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá. Y no tardará. Sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Él viene, Él viene, Él viene. Por eso Pablo dijo que el justo por la fe vivirá. Dice Habacuc en el versículo 4: el que enorgullece, aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc dice que los orgullosos no viven por fe, porque el hombre orgulloso es autosuficiente. Dice, no necesito a Dios. Pero el justo se mantiene por la fe. El justo por la fe se mantiene fuerte. El justo por la fe se sostiene. Y dice la Biblia que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Lo opuesto a la apostasía es la fe. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Y quiero que sepas que sin fe jamás vas a agradar a Dios. Si no tienes fe en las promesas que Dios ha hecho, tú no vas a trabajar por las recompensas eternas, porque no las crees. No más por eso. Así de sencillo. Por eso la Biblia nos dice que sin fe nunca vamos a agradar a Dios. O sea, es imposible. El creyente que se aparte del conocimiento del Evangelio y de la fe dará inmediatamente evidencia de su apostasía. Inmediatamente. Ahí se puede ver a un apóstata que no ha creído en lo que Dios ha dicho. Y las recompensas eternas solamente se obtienen agradando a Dios. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Tenemos que creer que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan, y nosotros hemos creído en Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Bendito sea su nombre. Así que continuamos la próxima semana. Inclinen su rostro ahí donde está. Padre celestial, bendice a tu iglesia en todo el mundo. Fortalece a los cristianos.
Fortalece a tus hijos. Bendice a todos los pastores que están predicando tu evangelio por todo el mundo. En el nombre de Jesucristo, que tu iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia llena de fe y llena de confianza, que está esperando ser recompensada eternamente